de vuelta para hablar un poquitito de actualidad. Está pasando un poco de todo y en estos últimos días, bueno, hubo novedades desde múltiples puntos de vista. Y si te parece, Nancy, te doy el pie para comenzar un poco con esta cuestión, con una de las patas de lo que vamos a hablar en este bloque. Sí, y justo me acaba de llegar una información, literalmente. Uy, ¿es Iliana Calabró? Que me Desde el parece, riñón. me dicen acá por cucaracha. No, que me parece interesante de tomarla para pasar a lo que fue el cacerolazo cultural del miércoles y entender un poco el por qué los sectores culturales de un montón de áreas, de ramas de la cultura, las bibliotecas populares, la danza, la música, el teatro, etcétera, etcétera, se están manifestando en contra del DNU, de la ley ómnibus y del protocolo también antipiquetes, en donde están informando los museos nacionales, en este caso el Museo Sarmiento lo publicó, que este sábado 13 y domingo 14 todos los museos nacionales permanecerán cerrados, y esto tiene que ver con la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender los servicios extraordinarios, y esta medida no permite la realización de tareas fuera del horario administrativo, afectando a los trabajadores y trabajadoras e impidiendo la atención al público. Por lo tanto, tanto Bellas Artes, Museo Histórico Nacional del Cabildo, la Casa Histórica del Museo Nacional de la Independencia, etcétera, etcétera, todos los museos nacionales no abren, por ejemplo, el fin de semana, ¿sí? Porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto que acaba de suceder, que acaban de informar, tiene que ver con todas las medidas que se están tomando alrededor de lo que es el sector de cultura y que hacen, por ejemplo, que hayamos tenido el miércoles pasado, como decíamos, un cacerolazo cultural. Esto fue una convocatoria de Unidos por la Cultura a la que se sumaron un montón de personas autoconvocadas y muchas otras organizaciones. Por ejemplo, el Sindicato de Actores también estuvo y un montón de agrupaciones más, que no las vamos a nombrar a todas. Por supuesto, la convocatoria principal fue en lo que es el Frente del Congreso. Si querés, Santi, anda mostrando un poquito algunas imágenes que tomé de la cobertura de Prensa Obrera, como para mostrar un poquito lo que fue el Congreso, que siempre es un punto de los más convocantes. Sí. Pero esto se replicó en muchas ciudades del país. Entonces, lo que traje es un poquito de lo que fue pasando en el resto del país, como para combinar con lo que fue acá en el centro de Cava. Tenemos por un lado Mendoza, en donde hubo manifestaciones tanto en la ciudad como también en San Rafael. También tuvimos una presencia muy, muy grande en La Plata, en donde hubo artistas de distintas disciplinas, emprendedores, artesanos, representantes de la educación y de la gestión cultural de La Plata, Berisso y Ensenada, como toda esa zona que siempre suele trabajar muy junta, que se expresaron principalmente por también esta cuestión del financiamiento y la búsqueda de la eliminación de los fondos de asignación específica, con gran peso en el fomento a la cultura. Las jornadas por lo general estuvieron llenas de también otro tipo de expresiones artísticas. Justamente hubo mucho de salir a hacer aquellas actividades que se están pretendiendo defender, por lo tanto hubo muchas bandas en muchos lugares, hubo muchas expresiones circenses, hubo también presencia de la agrupación de modelos vivos, o sea, hubo un montón de cosas que tienen que ver y que están bajo la esfera de la cultura y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que forman parte o de que son un montón de gente organizada, además, dentro de ese espacio. En el caso de La Plata, el cacerolazo cerró con la lectura de un documento que será presentado ante el Consejo Deliberante de La Plata para que los representantes locales se pronuncien en contra del DNU y la ley ómnibus. Esto es algo que se replicó mucho en los distintos puntos del país, en donde cada uno de esas, digamos, manifestaciones locales, lo que hicieron fue también llevar sus propias convocatorias, manifestaciones y demás a lo que es las autoridades locales también, para trabajar a nivel municipal, provincial o más local, digamos, aquello que se está gestando también a nivel nacional, como hacer lo propio en el territorio. También tuvimos Mar del Plata, trabajadores del cine, asociación de actores, libreros y escritores que se reunieron en el monumento a San Martín, y hubo también espectáculos en vivo. En Córdoba la manifestación tomó su propio nombre y fue el Cordobazo Cultural en vez del Cacerolazo Cultural. Se estima que hubo unas 3.000 personas concentradas en la Plaza Vélez Arfield de la capital.
También fue muy grande la participación en Rosario, en donde también sabemos que tiene una vida cultural bastante amplia. Acá hubo diferentes integrantes de distintas agrupaciones culturales bajo el lema de Encendamos la lucha contra el apagón cultural, que era como uno de los principales llamados. Y ahí también se presentó una solicitada en contra del DNU y la ley ómnibus y el protocolo antipiquetes, ya que constituyen un atropello a las leyes existentes en el plano económico, laboral y cívico, es lo que ellos presentan, digamos, en justamente esta solicitada. Sí. También participaron en Santiago del Estero, en la capital de Santiago del Estero, en el Teatro del Pueblo, bajo la consigna en ese caso de no es no, y lo que dijeron los integrantes de la asamblea es: nos sumamos a este cacerolazo para encender el fuego de la lucha para que no se apague la cultura, y pidieron a los diputados y senadores que legislen a favor del pueblo. En Bariloche fue la sede del centro cívico, donde pasó de todo y después se llevaron el ruidazo, digamos, por las calles y lo hicieron un poco caminando. En Paraná fue frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos y frente al Poder Judicial. En San Luis, en Plaza Pringles también, donde la gestora cultural de la ciudad, Vanina Escudera, planteó que con esta ley miles de familias se quedarán sin su fuente de ingreso. En un contexto económico, esta situación es insostenible. Confiamos que nuestros legisladores estén del lado del pueblo trabajador y que no se permita este atropello. Y también La Rioja estuvo presente con varias manifestaciones en la Plaza 25 de Mayo de su capital. Así que bueno, esto es como alguno de los puntos más convocantes, dentro de otros más que hubo también en el conurbano y demás, pero me parecía interesante como hablar de un poco de que esto no afecta también algo que nos suele pasar, que hablamos mucho cuando hablamos con gente de otras provincias, que no seamos tan centralistas, sino es que solamente afecta a la gente que trabaja en los teatros de calle Corrientes, claro, o algo por el estilo, sino que hay actividad cultural de todos los medios, en todas las provincias, en todos los rincones del país, y que realmente cuanto más nos alejamos también, más influye, ¿no?, en la vida de una provincia, de un pueblo, de una ciudad, el poder tener teatro, cine, danza, etcétera, actividades, bibliotecas populares, como decimos siempre también. Y la verdad es que fue muy, muy convocante esta manifestación y me parece muy interesante de seguirlo. Lo que es Unidos por la Cultura, que fue quien convocó, digamos, desde lo céntrico y se fue expandiendo, una de las cosas que está llamando a hacer o que está proponiendo es que haya, previo a el paro general del 24, que está llamado por la CGT, que el 20 de este mes haya también una asamblea cultural nacional en la Plaza Congreso como previo a ese paro y para continuar con el plan de lucha que inició con el cacerolazo. Claro. Bueno, un poco que todo está medio destinado a los legisladores, digo, el pedido está ahí, hay como un reconocimiento de las distintas agrupaciones y sectores que saben que dependemos de los legisladores. Y un poco el pedido tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, esta cosa de que se rechace todo y que después, si quieren, que manden los proyectos uno por uno y se revisan. Claro, pero que esto no suceda, que exactamente, esto no así pase. como está, no pase. A mí lo que ayer me dijeron, una persona que estuvo dentro de lo que es el recinto, es que los números en este momento no dan para eso, que el bloque peronista es el bloque que, digamos, en su totalidad quiere conseguir este objetivo, más 12 votos más de otros partidos, pero que faltarían para llegar a los 129 que se necesitan para que verdaderamente esto se rechace en su totalidad, porque hay otros bloques que lo que quieren es que se discuta punto por punto, ¿no? Exacto. Y entonces es como que está esta puja de que no es que los demás están todos a favor, pero hay como dos posiciones. O debatimos punto por punto o rechazamos todo de entrada, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que va pasando con estas perspectivas. Yo insisto con lo mismo y espero que se rechace todo de entrada. Yo creo particularmente que esa es la única posibilidad de dar una discusión seria
de cada uno de los proyectos, porque en Tal realidad cual. no es un solo proyecto, son muchos proyectos que se deberían revisar uno por uno. No sé si vos, Cami, querés agregar algo en esta parte. No, por supuesto que en principio coincido con lo que mencionaban ambas. Me parece también interesante esto de salir de la mirada porteñocentrista y de solo pensar que, bueno, con este proyecto, no sé, solamente nos importa que no cierre el Inca y nada Sí, tal más, cual. porque a veces, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esta tendencia que hay como medio reduccionista de que, bueno, listo, como que hacemos todos los debates muy rápido y muy pasajeros, sin profundizar, y que eso es lo que, digamos, el objetivo principal, ¿no? Como marear un poco lo mismo que veníamos hablando, DNU, ley ómnibus, y que nada se debate en profundidad es lo que hace que nadie sepa bien qué es lo que se está discutiendo, digo, en la sociedad en general, ¿no? Quizás uno que está más metido en el tema sí, pero bueno, comparto con que espero que se rechace por completo y que se dé una discusión seria, no solamente en este ámbito, en todas las aristas que toca la ley ómnibus, ¿no? Claro, es que ahí está justamente el punto de lo que decíamos recién, que es tan amplio que aún estando informado, probablemente a nosotros nos pasa, estamos más informados de la parte de cultura. Porque es a lo que nos estamos dedicando y demás, pero entonces se nos están pasando un montón de otras cosas que afectan a otras personas que están involucradas en esa parte, pero por ahí no saben esto Sí, y sí. así, porque es demasiado amplio todo y por eso es que esa es una de las cosas que se está reclamando, de que no puede ir todo así junto, Sí, sí. porque no tiene lógica. No, yo creo que si el respeto a la ciudadanía es que la ciudadanía pueda estar enterada genuinamente de lo que se está tratando, cual. y esta no es la forma, definitivamente no es la forma. No sé si querés que continúe un poco con lo que sucedió dentro de la Cámara de Diputados el día de ayer. Claro, donde, porque arrancamos el miércoles con Claro. esto y seguimos Jueves, ayer con estas comisiones. que el miércoles también había Sí. justamente un debate en comisiones, pero de otros puntos. Lo que pasa es que van distintos funcionarios a supuestamente responder preguntas de diputados y diputadas que se anoten para poder hacer cuestionamientos a los funcionarios. Se supone que los funcionarios deberían responder a estas preguntas. Sí, y Se que supone. ya se supone, primero que nada, y que ya uno de los reclamos que igualmente sigue recorriendo distintas áreas es el hecho de que las comisiones son muy pocas y no son las adecuadas, en realidad, para Es muy tratar raro tantos todo. puntos Sí. y tantos ámbitos. Entonces ya de por sí también hay un reclamo sobre el cómo se está tratando dentro del propio recinto. Exactamente, bueno, es que es muy complejo, verdaderamente, y ahora cuando vean las imágenes van a ver que está lleno de gente. Digo, Sí, es como claro. toda una cosa muy, muy particular. Y en el día de ayer le tocó a tres secretarios, tres de estos ministerios que ahora son Secretaría de Educación, Salud y Cultura. Y dentro del área de Cultura, nuestro representante, el representante del pueblo en materia de cultura es Leonardo Cifelli. Y estuvo presente en este debate, en este plenario, para defender, en principio, lo que es el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, como es el nombre de cuando nos referimos a la ley ómnibus, estamos hablando de esta ley. Claro, ese es el nombre oficial, se le dice ley ómnibus por la cantidad de cosas que incluye, que hacen que sea como muy, muy amplio, ¿no? Exactamente. Si les parece, vamos a escuchar unos minutitos de lo que fueron sus palabras introductorias y luego vamos a repasar cuáles fueron las preguntas que se hicieron sobre eso y cuáles fueron las respuestas del secretario. Así que escuchémoslo, Santi. Secretario Leonardo Cifelli, ¿usted quiere hacer una introducción? Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, algunos me conocen del teatro, desde los 18 años que hago teatro, cumplí 53. Silencio, por favor, Estoy diputados. haciendo cultura desde que terminé el secundario. Así que bueno, gracias por escucharme. Como secretario de Cultura de la Nación, con la responsabilidad que eso conlleva y bajo los lineamientos del presidente de la Nación, Javier Milei, hoy vengo a exponer y a defender el plan cultural que abarca la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta ley fue desarrollada de forma exhaustiva, bajo la premisa de cumplir con las promesas de campaña por la que los argentinos votaron a este gobierno. No hay plata.
no es un lema, lamentablemente es la realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos y una administración transparente de los mismos. Javier Milei asumió el 10 de diciembre con la promesa de empezar la reconstrucción de una Argentina grande, la que supimos ser. El camino es claro: casta o libertad. Esta ley es una condición necesaria, es un paso crucial en este proceso. Tenemos que revisar una estructura que no solo no funciona, sino que es deficitaria. No hay plata, porque el Estado gasta más de lo que tiene y además lo hace siendo completamente ineficiente. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar el país. Y la reestructuración del Estado Nacional y la reorganización de la administración pública son esenciales. El plan cultural que abarca este proyecto demuestra los verdaderos valores con lo que se trabajó cada uno de los puntos: libertad, transparencia, eficiencia y progreso. Al asumir nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas. Nos encontramos con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones. Nos encontramos con gasto público, no con inversión. En el contexto de crisis que estamos atravesando, vamos a reducir el aparato estatal, vamos a centralizar tareas y funciones y vamos a modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central. En este sentido, las propuestas que cito a continuación tienen que ver con las siguientes premisas: optimizar y transparentar su gestión. ¿Cuáles son nuestras propuestas? El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada uno de ellos conservará su fin: la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas. El INCA requiere de modificaciones urgentes. El presupuesto debe destinarse de forma mayoritaria a subsidios. Estos serán de hasta un 50% del proyecto. La otra parte deberá ser sustentada por el aspirante. El Fondo de Fomento deberá destinar al menos el 50% de su presupuesto a la producción y exhibición de películas nacionales. Los proyectos que no se concreten o no se rindan deberán devolver el dinero del subsidio teniendo en cuenta el sistema de cotización UVA que corresponda. El rendimiento de los gastos de los subsidios deberá ser detallado y con un continuo seguimiento. Los argentinos merecen tener mayor conocimiento de qué se hace con sus recursos y para eso se requiere mayor control. En resumen, lo que estamos proponiendo es lo que deberíamos hacer: centralizar la gestión cultural en donde tiene que estar el organismo cultural del Estado, la Secretaría de Cultura. Creemos en el arte nacional, sabemos que tenemos una industria musical reconocida a nivel internacional, que el teatro argentino refleja nuestra historia y que nuestro cine es una cuna grande de éxitos. Si este Congreso aprueba esta ley, estaremos sentando las bases para exportar más cultura argentina al mundo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras iniciales del secretario. A ver, claramente hace una síntesis de algunos de los puntos de la ley, pero hay un montón de otras cosas que no está mencionando y que se encargaron luego otros diputados de consultar más en específico. No sé si quieren agregar algo sobre esto, si no voy avanzando. No, solamente que los primeros 2 minutos igual no está hablando. No, hay de como una esto. defensa. Hay una defensa, claro, del proyecto en sí mismo bajo el lema, aunque él diga que no lo es, de no hay plata. Totalmente, sí. Como para sentar la misma base o también para dar cuenta de un apoyo completo, ¿no? al programa. Sí, totalmente. Sí, es que estos funcionarios que tienen la función, justamente, valga la redundancia, ¿no? Sí, Tienen claro. esta tarea de ir a defender o de ir a dar explicaciones, es en realidad también a defender el proyecto nacional, ¿no? Tal Son cual. la cara visible, digamos, Milei no puede ir ahí a defender este proyecto, pero sí lo pueden hacer los ministros que forman parte del Ejecutivo y son una extensión de este gobierno.
Luego, entre lo que fueron las primeras preguntas, como decíamos antes, había turno de preguntas y después turno de respuestas, en donde se supone que ellos iban anotando y respondiendo a varias consultas que se habían hecho previamente, no una cosa a ver, Sí, como... no era pregunta-respuesta. No, claro, no pregunta-respuesta. tenía ese esquema, era como más complejo. Las primeras cosas que se le consultaron tenía que ver con cerrar el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, que son literalmente lo que se deroga dentro de la ley, es la existencia de estos institutos en particular. Claro, que acá lo que dijo es que en realidad pasarían a ser programas dentro de la Secretaría. O sea, en vez de Exactamente. ser instituciones que tienen un organigrama, que tienen una forma de proceder, que No. tienen independencia también a la hora de funcionar, cierta independencia a la hora de funcionar, pasarían a ser programas dentro de la propia Secretaría. Y ahora lo va a explicar, pero tiene que ver también esto con depender del presupuesto que se apruebe para todo el año y cuánto de eso se va a destinar a cultura o no. Es decir, cambia totalmente la órbita Claro. económica. No sé si, Santi, querés poner un poquito de la primera respuesta que da a estas consultas. Gracias, diputados, ante todo por sus preguntas. La propuesta de estos organismos de cultura no quiere decir que vamos a desfinanciar y cerrar, todo lo contrario. Es una propuesta que busca optimizar y transparentar el manejo de esos fondos, que provienen de diversas fuentes para destinarlos correctamente y cumplir con la finalidad original y verdadera. Bueno, verdadera. Es para fomentar el desarrollo cultural. Lo anoté. Estas medidas significan que se van a elaborar y proponer junto con el resto del presupuesto que llegue como proyecto de ley al Congreso para que ustedes tengan mayor oportunidad de debatir, mejorar y aprobar presupuestos acordes a la realidad que nos convoca, pero siempre en favor del desarrollo cultural, en todas sus facetas, tanto musical, teatral, como el resto de ellas. En relación al impacto que preguntaban de las medidas o plan cultural, sumado a cómo se va a potenciar la cultura, Secretaría de Cultura tiene plena capacidad como organismo público específico para administrar los medios económicos de fomento de las actividades culturales. Se busca hacer más eficiente los gastos de funcionamiento operativo estatal. Hoy tenemos coexistencia de múltiples estructuras administrativas con idénticos propósitos como lo son el Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Bien. Los pequeños disclaimers que hace el secretario en el medio, pues se lo criticó mucho por leer, ¿no? leer y además por cómo leía, que se puede notar que estaba como un poco trabado. No sé si quieren agregar. No, Yo les voy dejando. Lo único que les aviso es que esta es la respuesta más larga que dio. Después de ahora en más viene todo de una forma como muchísimo más escueta. yo lo que noto como centro, digamos, de justificación de todo lo que se plantea en la ley, tiene que ver con la idea de ser más eficiente, o sea, una cuestión de eficiencia y de como si se estuvieran superponiendo los distintos organismos que hoy tenemos y que entonces lo que están tratando de hacer es como decir, bueno, este en realidad es igual a este, entonces los vamos a juntar para que sean una sola cosa y funcionen de manera más eficiente. La verdad es que no sé qué tan cierto es eso, digamos, que la Secretaría y el Fondo Nacional, por ejemplo, son exactamente lo mismo, están hechos para lo mismo y tienen dos presupuestos, entonces podemos hacer uno solo, como para que realmente eso genere esa eficiencia que están buscando. A mí lo que me perturba un poco, sumando a lo que decías vos, Nancy, es esta cuestión de la función verdadera de las cosas. El concepto, él acá no lo dijo, pero yo que tuve que seguir la sesión también, en otras áreas, este concepto del país normal, debemos restablecer un orden, reordenar la Argentina, ser una Argentina de pie nuevamente. Este concepto de que así como están las cosas, funciona todo mal y hay que derribar absolutamente todo porque aparentemente vivimos en una especie de barbarie.
lo cual me parece que es un punto de partida bastante nefasto. Sí, lo que hablábamos la vez pasada al respecto de lo que son los espíritus de las leyes, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con eso, justamente. Con esta ley lo que está planteando es esa idea, básicamente. Yo les voy a contar algunas cosas que les preguntaron de acá a la siguiente posible turno de respuesta que tuvo Chifeli. Sepan que estoy haciendo un recorte de los diputados. Pasaron Sí. muchísimos. Yo destaqué algunos. Uno fue el diputado Esteban Paulón, que es del Partido Socialista de Santa Fe, que habló sobre, o sea, consultó sobre, por ejemplo, cuota de pantalla Muy bien. cinematográfica, el financiamiento de las bibliotecas populares, el financiamiento del INAMU, y cuestionó qué era lo liberal de controlar en un burócrata del Estado la política cultural, ¿no? Digamos, como sacar los entes autárquicos y llevarlos al orden del Estado, Fantástico. que estaría como muy contrario a las ideas liberales, ¿no? Muy buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Después habló, por ejemplo, Hernán Lombardi del PRO, ya sabemos, de la provincia de Buenos Sí. Aires, que además fue ministro de Cultura. Entonces, en algún punto le hablaba como de igual a igual. Yo ya estuve ahí, amigo, le Claro. decía. Hizo dos cosas, principalmente. Una fue querer volver a poner en discusión el tema de las asignaciones específicas, otra vez, como volver a hablar de poner topes a lo que son gastos salariales dentro de los institutos. Ya mencionó a Linca un par de veces y cuestionó en como uno de los puntos a criticar del proyecto esto de que una persona pueda recibir un subsidio y tenga que esperar 2 años hasta recibir otro, porque él dice que eso va en contra de la noción de industria cultural. Claro, ¿sí? de poder mantener la industria en funcionamiento, ¿no? Exactamente. La Entonces ruedita corriendo. Exacto, él dice cómo se genera una industria intermitente. Yo quiero que con todas las preguntas que les acabo de decir que surgieron en el medio, escuchen la respuesta de el secretario de Cultura a todo esto. A la señora diputada de Jujuy, ¿está por ahí? Ahí está. Felicitarla por el Teatro Mitre, antes que nada. Nada, volverles a decir, ustedes tienen la oportunidad de girar más plata a partir del año para estos organismos y nosotros de la Secretaría de Cultura vamos a cuidar la plata de todos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, pasa Sí, palabra. estaría Hubiese entendiendo. dicho y era lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego, la diputada Nancy Picón. ¿Yo? Me Nancy, parecía no que nos yo no había habías estado, dicho. chicas. La diputada Nancy Picón, diputada de San Juan por Producción y Trabajo, le pregunta por las necesidades específicas de la provincia, de los institutos de su provincia. Después, Yasky lo criticó por la lectura Deje de leer, señor, contéstenos. Exactamente una cosa así. Después Cristian Castillo, bloque de la izquierda y Trabajadores Unidad, habló sobre esta cuestión como de, por ejemplo, se refirió a lo del Teatro Colón, que la gente no lo había podido ver ni siquiera por televisión, ¿no? Como quitarle al pueblo la posibilidad de ver El espectáculos acceso, culturales claro. y volver a llevarlo como un lugar de Élite. Exactamente, totalmente. Y después la diputada Juliana Santillán, que es del bloque de La Libertad Avanza, le pidió que explique cuáles son las visiones sobre la transparencia para esos institutos, digamos, cómo van a ser, Bien. y que le explique un poco sobre el Inca y algo que se está diciendo como que se va a intervenir el Inca y demás, ¿no? Así que si quieren, podemos escuchar cómo en 1 minuto 22 responde a estas y muchas más preguntas que hubo en el medio. Hola. A la diputada de San Juan, felicitaciones antes que nada por el Teatro del Bicentenario. Bueno, vamos a hacer un relevamiento en cada provincia y vamos a cubrir las necesidades de cada institución de cada provincia. Así que por eso, dígale al gobernador que se quede tranquilo. Después hablamos si quiere. Al diputado Yasky, no soy actor, soy productor. Los actores se saben el libreto de memoria, los productores en general no lo sabemos. Se lo quería aclarar porque me dijo que era actor. No, me faltó todavía esa materia. Bueno,
al diputado Cristian Castillo, cuando quiera lo invito a la Secretaría de Cultura para ver las actividades gratuitas que tenemos, tanto en el CCK, en los museos y en el Borges. El Colón pertenece a la ciudad, lamentablemente no me pertenece porque me hubiese encantado, pero no, es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Y a la diputada Santillán, el tema del Inca, vamos a hacer una auditoría a través de la GN. Y le cuento, los fondos van a ir el 25% para el personal y el 75% para las producciones. Hasta ahí, es eso. Muchas gracias. Quiero aclarar que este debate en comisiones duró 11 horas, ¿sí? O sea, todo lo que estamos tratando de hacer un resumen en poquitos minutos fueron horas y horas de diputados preguntando cosas que después terminaban en respuestas como estas. Y si quieren voy con las últimas preguntas que le hicieron y la última de las intervenciones de Leonardo Cifelli, porque a partir de ese momento, por ejemplo, apareció la ENERC en discusión, ¿no? Bueno, aparece la diputada nacional por la provincia de Chubut, de Unión por la Patria, María Eugenia Alianielo, que le hizo 3 preguntas puntuales y fue muy clara con esto de yo voy a hacer preguntas medio que porque quiero respuestas, claro, ¿no? O sea, porque evidentemente cuando hago una exposición él entiende que puede responder sin responder, ¿no? Claro. Como en otro sentido. ¿Cuál sería la situación en la que van a quedar las sedes de la ENERC? Pregunta, Bien. que son 8. ¿Cuál va a ser el destino de los 636 alumnos que están estudiando? Bien. Y luego la diputada por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, Brenda Vargas, tuvo una extensa exposición que fue toda de materia cultural. Le preguntó, dice, ¿por qué se acercó el lunes al Instituto Nacional del Teatro para decirles que no lo iba a cerrar y hoy viene acá a defender la derogación de esa ley? ¿Por qué no cree más que los teatros son patrimonio cultural? ¿Por qué deroga la ley que genera que los teatros se cuiden como patrimonio cultural? Y dice, por otro lado, escuché en una de sus respuestas que decía que iba a generar una consulta a las instituciones de las distintas provincias y le señala, esto se hace antes de presentar un proyecto de ley y defenderlo. Y le dice, por otro lado, preguntarle por qué piensa que es mejor, en vez de institutos autárquicos, programas que deriven los fondos de forma discrecional a los sectores que usted cree. ¿Sí? Después también la diputada le preguntó por las bibliotecas populares y le dice, la eliminación de la asignación especial es como derogar toda la ley en ese caso, y cuestiona la eliminación del precio unificado del libro porque también impide que las bibliotecas populares puedan hacerse de mucho material bibliográfico y demás, ¿no? Sí, no solo eso, sino que también todo lo que es la preservación, la defensa del libro, todo lo que es libreros están como muy en alerta porque se va a volver muy difícil la competencia con las grandes cadenas. Exactamente. Bueno, también. ella lo expuso muy claramente y después cierra preguntándole por qué cree que hay que derogar la Junta Representativa de las Bibliotecas Populares, que tiene una representación ampliamente federal. Esta, entre otras preguntas y otras intervenciones, repito una vez más, quiero que escuchen la última de las intervenciones del secretario. Secretario, muchísimas gracias. Agradecerles a todos sus preguntas, las mayorías ya fueron contestadas y enviadas. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Esa fue, ok. todo lo que escuchamos hoy fueron todas las participaciones del secretario de Cultura. O sea, traje literalmente todas. Porque dije, bueno, no puede haber ya va a haber un recorte porque no vamos a estar 11 horas acá sentadas. Por supuesto. Pero digamos, me parece a mí por lo menos alarmante ver que no fue capaz de sentarse a defender, por más que yo no esté de acuerdo, a defender y profundizar sobre las propias ideas del proyecto. Digo, me genera como una alerta muy importante. Digo, me parece que fue el peor de los 3 secretarios que estuvieron en ese plenario en tratar de explicar algo de qué significa y cómo van a hacer todo lo que dicen que van a hacer. Sí, me parece que estaba más preocupado por, no sé, dejar en evidencia que él conocía un teatro de cada provincia y de que no era tan inexperto como quizás algunos lo ven y por defenderse por cómo hablaba o por cómo leía. No vi una intención de realmente defender el proyecto porque como vos bien decías, por más que uno puede o no estar de acuerdo,
Sí, sí, Ellos sí. tienen una base, datos que los usan a favor de la idea que quieren plasmar en todas las materias, ¿no? Económica, en este caso cultural. Y es realmente alarmante y triste a la vez que no haya podido argumentar de forma... En realidad argumentar, punto. Sí, porque sí. no argumentó. Sí, responder, hacerse cargo de todos los cuestionamientos que se hicieron. Me parece que fueron muchos como para hacer de cuenta que alcanzaba con felicitar a los diputados Por los teatros. Sí, no. me parece que no. Y aparte como si la ley en sí misma y el decir, volvemos a esto, ¿no? De el país está prendido fuego, es de necesidad de urgencia todas estas modificaciones, como si solamente eso basta. Para Claro, justificar. alcanza para justificar cualquier cosa que se haga a partir de ahí. Tal vez decidió hablar poco porque Spert a él también le dijo que no dialogue, ¿no? Como le dijo al secretario de Educación, que no dialogue y que menos con la izquierda, y tal vez por eso decidió hablar poquito, ¿viste? No sé. Sí, Puede capaz no ser. sabía bien cuál era de izquierda, entonces, Claro, entonces dijo, no hablo con poco ninguno y ya todos". está. Sí, otro detalle del canal de diputados ahora manejado por el gobierno actual ya no te dice quién está hablando ni de qué partido es, ¿no? Esas No. cosas que empezaron a cambiar, que parecen detalles, pero no son detalles. Y que además entorpecen mucho el trabajo. Sí, Cuando uno solamente tienen cartel los secretarios o los ministros que Claro. van, pero después Y solo una vez. Sí, solo no, una vez. No, o sea, agarraste, sos un Claro, ciudadano que lo entró, encontrás a la mitad y no te y no enterás. sabes quién está hablando si no les conoces las caras o no buscas. Bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre esta parte? ¿Quieren hablar un poquitito rápido sobre lo de Adolfo Aristarain? Dale, me parece muy bien. Bueno, Adolfo Aristarain, director de cine que conocemos, que ha hecho grandes películas de nuestro país, decidió, ¿no?, pronunciarse o dar su punto de vista, tanto de la situación como también de lo que él cree que hay que hacer al respecto, a partir de una carta, ¿verdad? sí. Yo la tengo acá la carta, digo. No Yo sé creo que quién le toca quiere. a la Ok. locutora. Sí, por eso. Perdón. Chicas, quiero que sepan que me disocié un segundo, pero Yo ¿Puedo creo voy a que hacer? tenemos una Sí, sí. locutora en el equipo que quiero que haga uso de sus grandes facultades. Sí. Cero presión. Vamos a aclarar de Perdón. antemano que lo que vamos a leer está denunciado Sí, por es verdad. sedición y Sí. apología del crimen. Así Bien. que eso como vale aclararlo dentro del contexto antes de leer Sí. lo que vamos a leer. Muy bien, bueno, la carta dice lo siguiente. Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son piratas que no tenían patrón, son corsarios. Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los imperios y se quedaban con su parte, no tenían patria, solo dueños. No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado, hasta que caiga el gobierno. Sí. Gracias por su correcta difusión y publicación y lo firma con su número de documento. Sí. Como para Como decir, diciendo, "Che, soy yo, en serio, ¿eh?". Sí, me hago cargo de que estas palabras Son mías, las digo claro. yo. Sí, son las de Adolfo Aristarain. Repetimos, hoy nos enteramos que esto está denunciado como apología del crimen y sedición. También leí cosas que tienen que ver con una imprecisión de la denuncia respecto, bueno, de si la sedición es un delito Claro. colectivo o individual. Digo, todo esto está por verse, solamente aclarar que esto está Sí, está por supuesto. denunciado. Pero bueno, comentar que ha decidido salir a dar como un punto de vista muy claro. Y es una de las personas más importantes a nivel cultural que tenemos representando el sector y una de las personas más valientes dentro de su filmografía. Totalmente. Inexplicable. ¿sí? Inexplicable, sí, Entonces, tal cual. me parece muy fuerte que este personaje, que esta personalidad haya decidido tener ese tipo de pronunciamiento.
Sí, nada, Sí, muy que interesante. digamos que no fue a medias tintas. No, para nada. Claro que no. Creo En que quedó absoluto. claro su idea y su mirada. Y también en los tiempos que corren, ¿no? En donde estamos viendo quizás nuevas generaciones de artistas o gente que se dedica al mundo de la cultura, cantantes, actores, etcétera, que tienen miedo o prefieren no meterse en Totalmente. este tipo. Porque No, pierden unos followers. sí, Unos followers, sí, unos sí. cuantos followers. Que haya una persona, como decís vos, con el porte y no solo la filmografía, sino la trayectoria que tiene él, Sí. que se haya pronunciado, me parece sumamente relevante e importante. Y bueno, no sé si ustedes estuvieron leyendo Twitter no digo Twitter, digo A Twitter ver. porque... No, para saber si... ¿Qué pasó? No, ¿Qué es- pasó ahora? No, pensé que para ya saber terminaba si el bloque, no. en el mundo, digamos, si en la industria habían leído gente que se haya pronunciado a favor, porque Ah. yo estuve peinando un poco los medios y la verdad es que no encontré No. nada en referencia. De hecho, cuando me llegó la carta y la compartí con ustedes, dije, chicos, esto es real, porque Claro. Sí. no había visto tampoco mucha No, solo vi información. eso, solo vi medios que decidieron levantar la carta que les llegó por parte de él al respecto de, bueno, dar los textuales de, Claro, digamos, sí. de lo que había decidido él decir, pero no mucho más. No, lo último que estuve viendo antes de que comience el programa es que ya hay algunos colectivos que se están pronunciando a favor de Adolfo Aristarain para apoyarlo frente a lo que sería como una embestida a nivel judicial respecto de sus palabras, ¿no? Que ya sabemos también que estuvieron llegando la factura. Le estuvo llegando Sí, ni hablar. a las personas que participaron, a las organizaciones, mejor dicho, Sí. que participaron de las manifestaciones, no sé exactamente ya de cuál. Tengo entendido que de la primera, Ok. de la primera movilización, Ok, claro. la primera vez que se utilizó el protocolo antipiquetes como para del cubrir Ministerio esos de gastos. Seguridad. Bueno, Ujú. claramente sabemos que esto va a ser medio así, ¿no? Como Sí. digo, convocar por un lado y tratar de mitigar todos esos impulsos por el otro. Bueno, en ese sentido, justamente, lo que fue la convocatoria de este cacerolazo cultural del miércoles pasado, en muchos de los puntos que les nombré, particularmente tomaron la decisión de no cortar justamente ninguna calle, hacerlo sobre plazas y demás, como para estar dentro igualmente de ese protocolo y demostrar también que uno puede hacer una manifestación incluso dentro de esos parámetros y nada, manifestar igualmente la disconformidad con todas estas cosas. Totalmente. Bueno, ¿alguna tiene algo más para agregar sobre este bloque ómnibus? Este bloque No, ómnibus no. de actualidad. Bueno, No, creo que ha de sido mi más que parte, suficiente. escúchame, cerremos este sanguchito con el próximo bloque en el que Sí. vamos a hablar de una película que creo que nos gustó a las Nos tres. ha gustado también, a ver, es caramelo Gustar es negro, una- ¿no? Porque convengamos que bueno. tampoco es una cosa que se No es un canto cumple. a la vida. Una fiesta. No es una fiesta, pero por lo menos es algo que nos gustó mucho, Sí. mucho más que todo lo que hemos tenido que decir en este bloque. Así que si nos bancaron hasta ahora, quédense claro, un ratito sí, más. sí. Que por lo menos vamos a hablar de que nos gusta. Y de hecho, he decidido justamente que la canción que acompañe este corte tenga que ver con un momento que sí disfruté mucho de esta película que me hicieron ver ustedes, Ah, ok. que es, yo podría seguir viendo todo el tiempo a Julia Roberts bailar lo mal que baila en esta escena. Ah, Pero se olvidó cómo bailar también. Quiero un GIF, Dios. quiero un GIF que se repita en loop de ella bailando así de mal. Para las placas de corte. de Para las punto placas cero, de ¿bien? corte, de por lo menos de clase B, yo quiero ese loop. Así que lo que vamos a escuchar es la canción que baila en esa escena, que se llama Too Close y es The Next.